Bueno, buenos días, saludo a todos mis amigos y mis hermanos en diferentes lugares del mundo, en diferentes países, dándole la honra, la gloria y la alabanza a Dios, porque Dios es bueno y su misericordia y sus maravillas nos rodean siempre. Así que un gran saludo para todas aquellas personas que día a día se conectan a este canal. La venida está pronto. Para mí es un gran placer, una gran satisfacción de poderles saludar a la distancia y de poderles decir que la grandeza, el poder y la honra y la gloria de Dios siempre están a nuestra disposición. ¿Para qué? Para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos en toda área de nuestra vida. Así que un gran saludo para allí, para mi Colombia, para mi familia, mil y mil bendiciones. A toda mi familia, tanto en Colombia, allá que están laborando, trabajando y buscando de Dios especialmente. Un gran saludo para todos los pastores, para todos los amigos, para todos los hermanos. Gran y gran bendición para todos. Que Dios os continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Como también una gran salud para Paraguay. Que Dios bendiga a Paraguay, porque allí hay un grupo misionero donde día tras día buscan de la presencia del Señor y sirven a Dios. Así que una gran bendición de poderles salvar a la distancia y poder desear que Dios os continúe diciendo grande y ricamente en toda obra que hagan. Como también un gran saludo para Chile, aquí donde estoy viviendo. Un gran saludo para todos mis pastores, Pastor Pedro, Pastor Cristian y para toda la Iglesia Vida Nueva. Mil y mil bendiciones, que Dios os continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente, y que la paz de Dios os continúe bendiciendo ricamente. Un gran saludo para todos los grupos del WhatsApp que día tras día están enviando esos videos, orando, clamando, intercediendo. Mil y mil bendiciones, hermana Rosa Aguirre, que está enviando, y de para todas las personas, mil bendiciones. Nuestro hermano Oscar, también mil bendiciones, que también está enviando allí. Así que los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando las más ricas y grandes bendiciones. Y saludo a todos, a nuestra hermana Miti, a nuestra hermana Vicky, a todas sus familias, que Dios los bendiga grande y ricamente, a nuestra hermana Yaret. Así que mil y mil bendiciones. Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente, porque la presencia de Dios está para bendecirles, guardarles y fortalecerles en toda obra de su vida. Así que un gran saludo para todas aquellas personas, pastores, que, que me han aceptado la invitación a través del Facebook, y que estoy enviando en el Facebook, en WhatsApp y también en YouTube. En este canal la venida está pronto, así que mil y mil bendiciones para todos. Dios os continúe diciendo sus iglesias, Dios se continúe diciendo sus labores, pero que siempre lo que el Señor me ha dado a predicar y hablar es que la venida del Señor está pronto y que debemos de preparar la iglesia, debemos de hablar de la venida del Señor, debemos de hablar de la santidad, de la búsqueda hacia Dios en estos últimos tiempos. Si tú miras los noticieros, lo que tú estás pasando en diferentes partes del mundo, son cosas de aferrarse a Dios, son cosas de que tú ores por tus hijos, de que tú ores por su familia, que tú ores por sus padres, padres oren por sus hijos, porque Dios va a derramar su ira, pero antes de ser derramada su ira, Dios va a levantar la iglesia. Y la iglesia debe estar preparada. La iglesia debe estar en búsqueda hacia Dios, como las vírgenes prudentes, aquellas que tenían su aceite lleno. Ese aceite de la unción, ese aceite de la purificación, ese aceite del poder que Dios derrama sobre la humanidad. Porque el que dijo el Señor Jesucristo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último, los confines de la tierra, dice la palabra de Dios. Así que Dios os continúe diciendo grande y ricamente. Voy a orar por ti, mi amigo, mi hermano. No sé cuáles sean sus necesidades, no sé cuáles sean sus metas, sus inquietudes, no sé cuál sea su gozo, su felicidad también, porque no solamente el cristiano vive pidiendo, como los pollos a todo momento pidiendo, pío, 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 sino que aquel cristiano es aquel que es agradecido. Yo, en mi parte, mayor parte de mi vida, en que he buscado de Dios, no le ando pidiendo a Dios. Yo le ando día tras día dándole la honra, la gloria y la alabanza a Dios. Dios ha suplido mis necesidades. Dios me ha bendecido. No, no estoy diciendo que con eso no le pida a Dios, porque también la oración del Señor Jesucristo eh, le enseñó a los discípulos a qué, a orar. Y, una de las y en la oración también están las peticiones. Pero antes de orar está el adorar. Padre nuestro, que los cielos está santificado. El santificar, el adorar
el glorificar a Dios. Así que mi invitación es de que tú seas agradecido con Dios. Si tú hoy no tienes nada, si las puertas están cerradas, si no tienes trabajo, si estás enfermo, dile, Señor, yo te doy gracias en la condición en que estoy. Yo te doy gracias, Señor, en esa condición que me encuentro. Dile, Señor, coloque la petición que tú tienes, dígale, pero aunque esté así, te doy gracias. De pronto esté enfermo, de pronto no tenga trabajo, de pronto su misma familia habló de ti, te criticó, de pronto hablaban mal de ti, se hicieron sentir mal, o su esposa o su esposo te hizo sentir tan mal. Dile, Señor, yo vengo a ti, oh Dios de los cielos, en este día. Y vengo a ti porque solamente tú eres mi refugio, Señor. Tú eres mi fortaleza. En ti están todas las cosas, oh Dios. Y todo lo que hay en ti es puro, es santo, es fiel tú, Señor de los cielos. Y yo te invito a que tú ores conmigo, allá cuando tú escuches este video, que tú dispongas tu corazón y digas, Señor, yo quiero hablar contigo, Señor. Yo quiero dialogar contigo y comiences tú a hablarle, decirle sus necesidades, sus preocupaciones. Y comienza a decirle como aquel buen amigo, cuando tú hablas con aquel amigo que le tiene confianza. Porque muchos dicen es que no sé orar. No, el orar es lo más fácil que hay. Porque el orar es disponer su corazón, abrir su corazón a Dios, hablarle a Él. Y tú comienzas a decirle sus cosas y a confiar. Y de pronto, con lo que tú le pides a Dios o lo que tú le dejas a Dios, no lo vea hoy o mañana, pero confía en Dios, que Él hará. Por ejemplo, mi mamita, cuando Dios la sanó, y que yo le digo que hace más de 30 años, y mi mamá le dieron unos días de vida. Estamos en el campo y ella se fue para la ciudad. Y lo que hizo fue, nosotros no teníamos el dinero, no teníamos la plata para las operaciones. Y no teníamos nada. Es decir, mi mamita solamente fue allá y comenzó a buscarle a Dios, a dejarle las cosas a Dios. Y Dios la sanó. De un momento a otro, ella fue buscando y Dios la fue sanando. Y hasta el día de hoy la tiene viva, donde le dieron unos días de vida nomás, hace más de 30 años. Porque Dios no es aquel que se muestra, aquí yo estoy, aquí yo te sano. No, a medida de que tú vayas buscando a Dios va sobrando en tu vida. A medida que tú le dejes tus hijos a Dios va obrando en su hogar, en sus hijos. Los problemas, las dificultades, Dios va obrando ahí. Y eso es la invitación que Dios te hace hoy. Como dice el Señor, venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, porque en mí hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera tu carga. La invitación que Dios te hace es que tú vengas a Él y le dejes sus cargas, sus preocupaciones, aquellas cosas que no te dejan crecer espiritualmente, aquellas cosas que te hacen menguar. Pero que le dice hoy, Señor, yo vengo a ti. Yo te invito a que tú ores conmigo, a que digas, Señor, hoy día, Señor, me coloco en tus brazos, oh Dios. Vengo a ti porque sé que tú no me vas a decepcionar. Vengo a ti porque sé que tú solamente tienes la respuesta para lo que necesito, Señor. He golpeado muchas puertas, he ido a muchos lugares, pero no he podido ver ese milagro. No he podido ver aquellas cosas que yo quería, que eran mis sueños, eran mis anhelos, que eran mis metas. Pero sé, Señor de los cielos, que para ti nada le es difícil, para ti nada le es imposible. Lo único que tú no haces es mentir, Señor. Por eso, ante ti me humillo, ante ti me presento delante de tu presencia y me postro delante de tus pies porque sé que tú eres mi respuesta. Tú eres, oh Dios de los cielos, el que pelea por mí. Tú eres el que me defiende, Señor de los cielos.
Tú eres el que está siempre ahí con tu mano extendida para ayudarme, para fortalecerme en todo, Señor de los cielos. Tú eres aquel Dios grande, poderoso, sublime y eterno. Por eso día tras día mi confianza está en ti, Señor de los cielos. Mi fe está depositada en ti. Señor, mis pensamientos están en ti, Señor de los cielos, Padre. Porque sé que tú vas a obrar en lo que yo necesito, Padre. Si tú estás enfermo, dile, Señor, soy sano. Declaro sanidad sobre mi cuerpo y digo, Señor, gracias porque sé que tú me puedes dar esa sanidad. Gracias porque sé que tú, por tus llagas, somos sanos, tus heridas, Señor, que tú le hicieron allí en la cruz del Calvario. Y esas heridas, Señor de los cielos, todo lo que pasó y vivió allí, lo hiciste por mí, Señor, y aún por tus llagas, como en tu palabra, seremos sanos, seremos restaurados, oh Dios. Las puertas que estaban cerradas serán abiertas, Señor de los cielos, Padre. Tu poder y tu gloria, Señor, infundirán aliento y vida en cada instante, oh Dios de los cielos. Glorifica a Dios en este día y dígale, Señor, gracias. Gracias porque tengo el privilegio de poderte honrar, de poderte glorificar, de poderte exaltar, Señor. Gracias porque mientras hay vida, hay esperanza, Señor de los cielos, Padre. Oh Señor, gracias estoy por cada persona que me escucha en diferentes lugares. Gracias por cada persona que está en cada lugar, Padre, en cada país. Dios bendígales, Dios ayúdales, Dios fortalece, restaura los hogares que están destruidos, Padre amado. Restituye lo que la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el devorador, Señor, había destruido en medio de los hogares, en medio de los hijos, oh Dios, en medio de los padres. Pero que hoy desato, Señor, tu palabra dice que lo que desatáramos en la tierra será desatado en el cielo, Padre. Desato, Señor, a los hogares, desato a los niños, a la juventud, Papito Dios, en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Y declaro liberación, declaro restauración, declaro bendición, Señor de los cielos, Padre. Porque solamente tú nos puedes dar libertad, porque solamente tú nos puedes dar gozo, solamente tú nos puedes dar felicidad en todo, en cada instante de nuestras vidas, Padre. A ti sea la honra, a ti sea toda la gloria, y a ti sea toda la alabanza desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Mis hermanos, que Dios os bendiga grande, rica y poderosamente. Y mi invitación es que se suscriba al canal. La venida está pronto. Yo estoy subiendo día a día, el único día que no hago es el día sábado porque tengo que salir muy temprano de aquí, de la casa. Todos los días lo estoy subiendo los videos, estoy orando, estoy clamando. Y el día domingo estoy predicando sobre lo que es el Apocalipsis. Y voy de un orden. La semana pasada miramos lo que fue Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y donde Dios nos llama a que busquemos de Dios, a que nos comprometamos, a que no dejamos que ese amor que así tenemos hacia Dios se nos acabe, sino que ese amor vaya en aumento. Pero que también nos da una promesa. ¿Cuál es la promesa? A que, que nos da la recompensa de poder entrar al reino de los cielos. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Éfeso, dice que dice, pero tienes esto que aborrece a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le haré a comer, perdón, dice, al que venciere le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio de Dios. En cada expresión, los puntos que vamos a mirar, creo que especialmente yo quiero que tú los tengas en cuenta. Primero, que estamos hablando y mirando sobre lo que son los mensajes a las iglesias. Y le voy a hablar 5 puntos en especialmente que Dios enfatiza para la iglesia. El primer punto es escribir al ángel, que es el pastor, que es el que dirige, el que guía, el que capacita a una iglesia. El primer punto es ese, donde Dios comienza por su misericordia a hablarle a Juan y a mostrarle las cosas para que le escribiera a la iglesia. Que hoy la iglesia la representa tú y yo. Somos la iglesia de Dios. Somos la novia que también nos habla para Dios, donde en la preparación para cuando Jesucristo venga, aparezca en las nubes, ser levantados y ir a presentarnos ante el Padre, donde son las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que se va a vivir la boda del Cordero cuando aquí en la tierra está la ira de Dios? Entonces, lo primero que Dios comienza a mostrarle a Juan, dice, ve y escríbale a Éfeso. Hoy vamos a mirar el segundo, que es a Pérgamo, que la semana pasada solamente miramos
lo que fue Éfeso y la introducción. Entonces, pero lo primero que yo quiero que entienda, los 5 puntos en especialmente que Dios nos va a hablar a través de cada inscripción a cada iglesia, son 5 puntos. Primero es escribirle al pastor. Lo segundo es su presentación. Dios se presenta de diferentes maneras, dando a conocer el poder, la bondad, la misericordia, la fidelidad y la grandeza y todo lo que Dios es. ¿Sí? Dios es la representación prioritaria en todas las cosas, el Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida por amor de cada uno de nosotros. Lo tercero que Dios hace es reconocer. Yo les hablé la semana pasada y les dije que muchas veces, no muchas veces, sino muchísimas veces, el ser humano no reconoce las cosas. No reconoce. Es querer pedir las cosas, pero no reconocer, no reconoce lo que es su esposa, no reconoce lo que es su esposo, lo que él hizo. No le mira las cualidades, las buenas cualidades, sino que ¿qué mira? Los defectos. Y por eso los hogares por eso los hogares aquí se acaban. Nuestros hijos, yo también, como le he dicho, yo tengo 2 hijos por misericordia del Señor. Cada vez que yo hablo con mis hijos, yo les digo, porque ellos quieren decir, pero papá, ¿por qué no me dio esto? Pero papá esto, pero papá lo otro. Y siempre quieren es pedirle a uno, pero no miran el esfuerzo. Yo tengo que sentarme con mi hijo, ahorita ya mi hija ya salió, ya está como misionera, que se lo he dicho a ustedes, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, anda allá predicando la palabra de Dios. Pero, y me queda mi hijo. Y yo tengo que sentarme cada rato con mi hijo. Cada rato me siento, yo por eso, padres que me escuchan la palabra de Dios. No es a todo momento usted regañar y gritar a su hijo o castigarle. Yo a mi hijo tiene 15 años y mi hijo no le he pegado. Y no estoy hablando con eso que es que Dios no lo manda. Dice, corrija a su hijo con vara. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero Dios me ha enseñado que no solamente con golpes enseña. No, porque imagínate cómo estaría usted y cómo estaríamos yo, cómo nos portamos delante de Dios. Cuánta madera tendríamos que recibir del Señor día tras día. Pero Dios nos habla a través de qué? De su palabra. Y lo que Dios nos manda es que con nuestros hijos que debemos de sentarnos, de hablar con ellos, de decirles las cosas. Y yo se lo he dicho a mi hijo, si tengo que sentarme 1, 2 o 1000 veces en una mesa para hablar y hablar el mismo tema, lo tendré que hacer. Si usted no escucha, si usted no obedece, si usted no entiende. Y eso es lo que Dios nos habla, que nosotros debemos de ser como sabios, entendidos y pedirle a Dios sabiduría y pedirle a Dios entendimiento para hablar y ministrarle, especialmente a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, hoy en día el mundo que está viviendo es porque los padres no se han tomado de la palabra de Dios para poderle mirar. Entonces, ¿qué miramos? Los defectos. Dios reconoce, usted también debe reconocerle a sus hijos, a sus padres. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque muchas veces los hijos quieren ver es que como el padre sea un banco, como que el padre sea un supermercado, como que el padre sea aquel dador de todas las cosas. Pero no reconocer la labor que hace el padre, el desempeño que hace el padre o la madre, estoy hablando tanto uno como el otro, de todo lo que los padres se esfuerzan para darle a quienes, a sus hijos. Nosotros muchas veces no reconocemos lo que Dios hizo y lo que Dios ha construido por amor de quienes, de nosotros. Que aún dio su Hijo, lo que Él más ama, por amor de quienes, de cada uno de nosotros. Entonces, lo tercer punto que Dios hace es reconocer. Siempre Dios te reconoce. Tú tienes cualquier cualidad, tú tienes cosas buenas. Muchas veces pasa dentro de lo que ven todas las cosas malas y se sacan las cosas que malas.
Pero no se dicen las cualidades, no se dicen, por ejemplo, uno como hijo tendría que reconocer el padre, como todo lo que el padre se esfuerza, reconocer las cosas, pero dice, pero usted por qué no me dio, pero por qué usted no me da, es que me necesito esto, necesito el otro. Y siempre van con las necesidades, pero nunca en reconocer lo que los padres hacen. Y eso es lo que me he sentado a hablar con mi hijo. Reconozca, le digo, hijo, reconozca. No es que se lo esté echando en cara, no es que lo estoy diciendo el por, sino diciendo, sea agradecido en su vida de lo que uno quiere decirle. Agradezca, porque lo que uno se esfuerza para tener y darle las cosas. El cuarto punto, que cada el mensaje, estoy hablando 5 puntos importantes que en cada mensaje da y que eso lo vamos a desarrollar. Hoy, por ejemplo, la semana pasada miramos a ver si pudiéramos desarrollar 2 o 3 mensajes a la iglesia, porque no quiero ir corriendo. Porque yo creo que entendamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para el que corre, es el que no es el que corra, sino el que Dios tiene que misericordia. Entonces tiene que entender de que debemos de aprender la palabra de Dios. El cuarto punto que en especialmente en Dios que hace, nos exhorta. ¿Sí? Dios no es solamente amor. Muchos dicen, no, es que Dios es amor. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que Dios castiga. Eso habla en el libro de Éxodo, cuando Dios le habló a Moisés de los mandamientos. Dice que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero que Dios, en su misericordia, es para millares. ¿Sí me entiende? El castigo de Dios, o la ira de Dios, es poca. La misericordia de Dios es grande. Pero por ser así Dios con nosotros, por ser Dios un Dios tan bueno, que nos deja toda la anchura y nos corrige lo poco, entonces en el hombre que ha hecho, ha comenzado de la libertinad, de la libertad que Dios nos ha dado en un libertinaje. Y eso es lo malo. Acordémonos que cuando Dios formó al hombre, cuando Dios le dice, mire, le dijo a Adán, le mostró todo el paraíso, aquel paraíso hermoso, aquel paraíso maravilloso, y le dice a Adán, mira, de todo ello podéis comer, podéis disfrutar de todo, de todo. Le dijo, mire, tú puedes comer de todo, pero hay algo que te voy a decir a ti, Adán y Eva. Hay algo que se lo voy a dejar recalcar, porque es para que tú aprendas a obedecer, porque quiero que tú aprendas a comenzar. Tiene todo lo ancho y te dejo algo tan pequeñito. De este árbol no puedes comer, porque es de la ciencia del bien y del mal. Déjemelo ahí, mírelo, obsérvelo, mas no coma de él, mas no coja su fruto de él. Dice la palabra de Dios que la serpiente fue astuta y fue y él lo engañó. Demos de cuenta de que Dios, ¿qué hizo con Adán? Y ese es siempre lo que ha hecho Dios, extendernos su bondad, su misericordia grande, pero que solamente nos dice algo, obedezcan. Acordémonos que el abecedario de Dios es el obedecer a Dios. El abecedario se compone de muchas letras, 28, 30, porque uno le han quitado, le han añadido, que esta no, que la otra. Y solamente el abecedario dice obedecer, aprender a obedecer la palabra de Dios. Entonces Dios nos exhorta. Pero el quinto punto, Dios también nos da promesa. Dios nos promete. Y les digo algo, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que lo que Dios promete, eso lo hará siempre y cuando tú y yo lo tomemos. La semana pasada estuvimos mirando en el libro de Éfeso, donde dice, has dejado tu primer amor. Y esa es la invitación que hoy comienzo para comenzar con el libro, con el segundo, que es el mensaje a Esmirna. Vamos a mirar esa, esa cómo Dios comienza a hablarle. Y creo que Dios nos está hablando a la iglesia. Allí le escribió a 7 iglesias diferentes. Y esas 7 iglesias son la representación de cada uno de nosotros. Lo primero que Dios le da la recomendación, no dejes tu primer amor. Porque si usted mira en Corintios, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, ¿sí? El amor nunca deja de ser. Ahí tiene todo que la definición de lo que es el amor. Pero el amor es aquel que tiene que una relación con alguien.
Una relación con quién? De Dios Padre, con cada uno de nosotros como hijos. Y eso es lo que Dios no quiere que tú ni yo perdamos. Hoy vamos a mirar y a seguir el segundo punto, el mensaje de Esmirna. Dice la palabra de Dios así. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. El que tuvo muerto y vivió, dice esto. Dese cuenta la definición que Dios comienza a hacerla. Yo quiero hablarle de cada definición, porque Dios comienza a representarse y darse a conocer en cada iglesia diferente, pero es el mismo. Pero Él quiere que nosotros lo conozcamos, que reconozcamos lo que Él dice. Y Él comienza a decirle a la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor, le está hablando, que vamos a mirar los 5 puntos, especialmente porque les voy a hablar de los 5 puntos que siempre es tan importante en darlos a entender, para que tú los entiendas. ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué Dios nos está hablando? Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el que primero y el postrero, el que tuvo muerto y vivió, dice esto. Es decir, que nos da la representación de aquel que murió por cada uno de nosotros. Que lo reconozcamos. Tú y yo debemos de reconocer de que alguien vino a este mundo, nació, creció, predicó la palabra, nos enseñó, nos capacitó, pero que el enemigo siempre que tuvo, siempre quiere matar al Señor Jesucristo. Y si lo hizo con el Señor Jesucristo, cuánto malo también lo querrá hacer con nosotros. Pero dice, aquel que tuvo muerto, ¿pero qué? Pero que vivió. Que reconocer que lo que tú crees, lo que tú oras, lo que tú buscas, no está creyéndole a un Dios muerto. No le está creyendo a un Dios que está en una cruz. Por eso, por eso Dios, escúchame bien, nos exhorta tanto y vamos a mirar de que habla mucho de lo que es la idolatría. Y desafortunadamente muchas personas andan con un crucifijo, según el Cristo en una cruz. No, Cristo no está en una cruz. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por usted y por mí. ¿Cómo van a tener que según un Cristo crucificado todavía? Entonces, ¿quién puede interceder por usted y por mí? ¿Quién? Si estuviese allí crucificado. Y la palabra de Dios dice que es maldito todo aquel que es colgado en una cruz, en un madero. Era maldito porque los que colgaban allí no era porque se les daba la gana de colgarlos. Los que colgaban allí no era porque querer colocarlos en una cruz. No, era porque habían hecho algo malo. De pronto me preguntará, ¿pero qué hizo Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo fue colgado en la cruz? ¿Por qué Jesucristo se hizo maldito? Por usted y por mí. Porque Él tenía que crucificar nuestros pecados, morir allí y sepultar todas aquellas cosas que nosotros desobedecemos ante la presencia del Señor. Por eso él se dejó llevar allí a la cruz, por eso Él se dejó colgar allí, por eso Él se dejó que sus manos fueran traspasadas con clavos, se dejó que su costado fuese traspasado, porque lo hizo por ti y lo hizo por mí, por perdonar nuestros pecados, por hacernos nuevas criaturas. Y aquí cuando el mensaje comienza a decirle a Esmirna, reconozcan de que yo fui el que di su vida por amor de cada uno de nosotros. Eso es lo que el segundo punto que Dios nos da, el poder reconocer. Y después Él reconoce lo que nosotros hacemos. Dice la palabra de Dios, ahora dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Yo conozco. Así que siempre el tercer punto que Dios comienza a hablarnos es a reconocer lo que nosotros hacemos, lo que tú haces, lo que yo hago. A Dios le agrada. ¿Sí? A Dios le agrada. Dios toma no solamente mira lo malo en nosotros. La persona aún más mala tiene algo bueno, porque hay algo dado por Dios. Por eso le he dicho que cuando uno va allí, cuando una persona muere, desafortunadamente cuando una persona está viva, todo lo ven como si fuese mal. Pero cuando una persona muere, casi no dicen decir, no, es que este fue malo, sino dicen, pobre que murió, vean que esto y lo otro. Y allí lo están llorando. ¿Por qué lo reconocen? Pero lo reconocen ya que
cuando murió. Jesucristo no, Jesucristo te reconoce cuando tú estás vivo, cuando hay tiempo de que Dios nos hable, porque una persona viva, Dios nos está hablando de una otra manera. Todos los acontecimientos que pasan a nivel mundial es porque Dios te ama a ti y me ama a mí y nos habla, que nos arrepintamos, que busquemos de Dios. El mensaje de Esmirna es una iglesia que perseguía y ahorita vamos a mirar por qué. Dice, yo conozco tu suerte, tu tribulación y tu pobreza, pero dice ser que pero tú eres rico. Y la familia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las circunstancias de esta iglesia de Esmirna era que él se quejaba mucho. La iglesia de Esmirna es como ver una camada de pollos en tiempo de invierno. A todo momento vivía quejándose. El pobrecito, el pobrecito. Y es lo que hoy en día mira. Muchos de la iglesia a todo momento uno los escucha como quejándose. Y van y sus oraciones son de qué? De quejas. A esta iglesia le pasaba eso. Una iglesia que vivía a todo momento como quejándose. Es que no puedo, no alcanzo, se me hace difícil. ¿Por qué a Julano sí? ¿Por qué a mí no? Pero Dios le dice, tú eres rico, tú tienes la bendición de Dios. Si tú conoces al Señor Jesucristo, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, si tú has reconocido que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tú no eres pobre. Pobre es aquel que no conoce a Dios. Ese pobrecito. Puede ser el millonario más millonario, el rico más rico, pero si no conoce a Dios, pobre hombre. Porque ¿qué le espera a ese hombre? La condenación y toda una vida o toda la eternidad ¿de qué? De desesperación. Ese es pobre. Cuando tú conoces al Señor Jesucristo, tú eres rico. Tú eres una persona bendecida. Eres una persona que en ti hay salvación. Porque has conocido y has reconocido que Jesucristo fue el que dio su vida. Por eso Él se comienza a decirle a la iglesia de Esmirna, yo fui el que murió por ti. Yo fui el que di su vida por ti, pero que estoy vivo y estoy a la diestra del Padre. Entonces siéntese tú bendecido porque la bendición de Dios es para que tú vivas la eternidad en el reino de los cielos y que no hay ni oro, ni plata, ningún dinero de que puedas comprar la salvación. Entonces no se sienta pobre ni miserable, ni se sienta envidia a los que los demás tienen, porque pobre es aquel que no conoce de Dios. Pobre es aquel que rehúsa reconocer de que hubo alguien que teniéndolo todo se hizo maldito por cada uno de nosotros, pero que Él lo hizo por amor, pero que Él tenía el poder, como dice la palabra de Dios, de la vida y de la muerte. Jesucristo tiene el poder de la vida y de la muerte. Nosotros debemos de reconocer de que Jesucristo tiene el poder de que nosotros muramos al viejo hombre y poder nacer en el nuevo hombre. Por eso el bautismo, que muchos lo hacen por hacerlo, por eso la iglesia, los que somos cristianos, los que verdaderamente reconocemos, o que el Señor Jesucristo, digámoslo así, para más que tú lo entiendas, hizo que a su edad de los 30 años fue bautizado por Juan el Bautista allí en el río de Jordán. ¿Y lo hizo para qué? Para darnos ejemplo de que el bautismo es morir al yo, al viejo hombre, a lo personal de nosotros mismos y reconocer que nosotros no somos nada y que necesitamos de quién? Del Señor Jesucristo que nos limpia, nos lava y nos purifica y nos da a entender a entender de que Él murió por cada uno de nosotros para obtener una vida nueva en el Señor Jesucristo. Una vida por la eternidad. ¿Tú no se goza por eso? Muchos a todo momento van a la iglesia a pedirle a Dios. Pero no se goza y quisiera, Señor, gracias, oh Dios, porque soy salvo. Gracias, Señor, porque mis hijos son salvos porque yo creo en tus promesas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, se habla en el libro de Hechos, y serás salvo tú y toda tu casa. Creer que Jesucristo
murió por cada uno de nosotros. Y Dios comienza a hablarle a Esmirna. Reconozcan. Pero dice ahí, Dios nos, que el otro punto, que Dios nos exhorta. Cuarto punto, Dios exhorta. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Esmirna? Dice, no temas en nada lo que vas a hacer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Dios comienza a decirle a la iglesia, comienza a hablarles en el mismo 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Lo que Dios le está hablando a esta iglesia es decir, ten cuidado porque donde tú estás, también está Satanás. Y uno se da cuenta dentro de la iglesia de que a veces cree uno que no, que todos los de la iglesia, por eso desafortunadamente la gente une a todo. Echan, como dicen, hay un dicho, echan todos en un mismo saco. Y todos creen que aquel que llega a una iglesia es aquel verdaderamente hijo de Dios. No. Acordemos que el Señor Jesucristo, cuando Él vino y escogió a 12, porque tenía muchos discípulos, pero escogió a 12 de sus discípulos. Pero entre esos discípulos también estaba Judas, aquel que se dejó usar por Satanás. No porque Dios le dijo, usted el que me va a entregar. No. Dios los escogió a todos. Pero uno se dejó usar por Satanás. Y eso es lo que Dios está hablándole aquí en Esmirna. Ten cuidado con eso. Tú tienes que tener cuidado con aquel que hablan y dicen Señor, Señor, Señor. Porque no se deje llevar por la palabrería que muchos hablan o que muchos dicen. Si tú vas y miras el internet y se mete en YouTube o en muchas plataformas, muchos hablan de Dios, pero la pregunta es, ¿van conforme a la palabra de Dios? ¿Te van conduciendo a la palabra de Dios? Miren, yo he ido y me he metido en varias predicaciones. He tenido que salirme de esas predicaciones. Porque algo que yo tengo, no sé cuántas veces yo he leído este libro, la palabra de Dios. Y algo que tengo y que quiero y que cada día aprendo de la palabra de Dios, pero que cualquier duda que tenga, voy a la palabra de Dios. No por lo que los demás digan, no que por lo que más dicen, porque muchos predican y predican y dicen, qué linda predicación. Pero la pregunta es, ¿van conforme a la palabra de Dios? Y eso es lo que Dios estaba exhortando a la iglesia. Ten cuidado porque donde tú estás también está ¿qué? Satanás. También está ahí de narices. ¿Usted cree que Satanás, ejemplo, él a dónde va, anda buscando almas? Dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted cree que Satanás va a ir allí a aquellas iglesias de la apostasía? ¿Va a ir a aquellas iglesias de aquellas que son herejías delante de Dios? No. Satanás va a ir a meter las narices donde son iglesias que buscan de Dios. Iglesias que quieren en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Iglesias que le dan lugar al Espíritu Santo. Ahí va a ir Satanás. Porque Él no quiere que usted y yo podamos entrar al reino de los cielos. Porque Satanás es el padre de la mentira, como también es el padre de la envidia. Él quiere llevarte a ti para el infierno. Para el infierno. Porque escrito está, Satanás, ¿qué le espera? ¿Qué le espera? El abismo, el lugar de tormento, el lugar del dolor. Eso lo habla en Apocalipsis que vamos a leer más adelante. Pero que tú tienes la convicción de poder entender las cosas de Dios. Pero quiero terminar para comenzar con otras y alcanzáramos a ver dos. ¿Cuál es la promesa que Dios le da? Yo les dije que en cada mensaje, a cada iglesia, Dios también le da una promesa. Porque Dios no solamente nos exhorta, Dios también tiene promesa para cada uno de nosotros.
Es lo lindo de Dios. Es lo hermoso de Dios que Dios no solamente te da como te da con el látigo, pero después no te... No. Dios también dice lo que le dice a la iglesia de Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, que nosotros, tú y yo, no vamos a morir. El cristiano, escucha bien, las personas que aceptamos al Señor Jesucristo, y yo creo que tú te la grabes esto, el cristiano que creemos en Jesucristo nacemos una vez, perdón, nacemos dos veces y morimos solo una vez. Los que alcanzan a morir físicamente. Y nacemos dos veces cuando nacemos de nuestra madre y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. Tenemos dos nacimientos. Uno secular y el otro espiritual. Y si llegó a morir porque estamos ahorita esperando la venida del Señor Jesucristo, que no vamos a morir, yo espero la venida del Señor Jesucristo, o lo que Dios me ha mostrado, lo que Dios me ha revelado, lo que Dios me ha puesto a predicar. Entonces, si acaso puede morir una sola vez, físicamente, aunque dice la palabra de Dios que los que creemos en Jesucristo, en el Señor Jesucristo, no morimos, sino dormimos, dice la palabra de Dios, porque serán despertados cuando Él venga por su iglesia en las nubes. Pero las personas que no creen en el Señor Jesucristo, las personas que no aceptan al Señor Jesucristo, mueren dos veces. Nacen una vez y mueren dos veces. Mira, pero ¿por qué pueden morir dos veces? Sí, cuando nace una vez, nació por su naturaleza, como todo ser humano nacemos. Muere cuando su cuerpo muere y esa es su primera muerte. Y la segunda muerte es cuando son lanzados al abismo, juntamente con Satanás, el falso profeta. ¿Sí? Y la bestia. Ahí está la segunda muerte. Entonces, nosotros nacemos dos veces. Los que no creen en el Señor Jesucristo nacen solo una vez. La pregunta es, ¿tú has nacido la segunda vez? ¿Tú has nacido la segunda vez para tener derecho a no morir, a no morir? Pero dice la palabra de Dios, dice, yo te daré la corona de vida. Esa es la promesa que Dios te da. Ahí está en el verso 10, la última parte. Yo te daré, de ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tú no te regocijas en Dios, de poder tener, ahí está, léalo, Apocalipsis 2, verso 10, la última. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Yo te la daré, dice el Señor. Esa es la promesa que Dios nos da en la iglesia de Esmirna. Y le digo, vuelvo y repito, es la interpretación porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Y Dios nos va a hablar de diferentes maneras. Dios se va a mostrar de diferentes maneras para darnos a entender cuál es su grandeza, su poder, su bondad y su misericordia con cada uno de nosotros. Vamos a mirar la tercera iglesia para poder avanzar. Vamos a mirar la iglesia de Pérgamo. Porque yo quiero que entramos hasta poder terminar lo que es el libro de Apocalipsis. Por eso les hablo, les digo que se suscriban a este canal, la venida está pronto. Para que aprendamos juntos la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de el Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Vamos a ir a mirar la tercera iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Dese cuenta primero que les dije, cada interrupción se la voy a dar para que tú entiendas. Comienza siempre con la inscripción, escribe Jesucristo hablándole a Juan, al ángel, que es la representación del pastor. Que digo, el que predica, el que predica, el que dirige,
y el que da testimonio, porque un pastor debe dar testimonio. Un pastor es aquel que es una carta abierta, y no solamente abierta, sino leída. Es así aquel que debe dar testimonio de lo que él hace. Porque lo primero que uno debe predicar no es con la palabra, es con nuestro testimonio lo que la palabra ha hecho en cada uno de nosotros. Uno como pastor, yo digo por misericordia de Dios como pastor, primero que uno debe predicar no es con la palabra, que yo puedo hablar muchas cosas de la palabra de Dios, sino mi testimonio que ha hecho la palabra en mí. Porque mínimamente el afecto lo debe dar este librito en mi vida. Y lo que está en mi vida, yo darlo a conocer a través de mis hechos. Jesucristo, Él vino a este mundo. Pero lo que Él hacía, dice la palabra de Dios, lo que Él siempre decía, yo vengo y vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Siempre Jesucristo decía eso. Porque Él iba conforme la palabra de Dios estaba escrito conforme el Señor le dijo, mira hijo, vaya y haga esto y esto y esto y esto. Tú vas a sufrir esto y esto y esto. Y tú vas a morir esto y esto y esto. Y por esto a morir porque tú vas a dar la vida por cada uno de ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. Es el principal fundamento de lo que Dios envió a quién? A su Hijo. El fundamento de que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos por la vida eterna. Pero dice la palabra de Dios aquí en el libro de Pérgamo, escribe al ángel, al pastor. Pero dice algo, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Sabe que yo le dije la vez pasada y se lo vuelvo y se lo repito y lo repetiré las veces que sea? Si tú no lees la Biblia acá, en el cielo se lo van a leer. Eso lo habla más adelantico cuando uno mira en el librito, en el capítulo, Apocalipsis capítulo 5. El rollo es la palabra de Dios. Recordemos que antiguamente no teníamos, como hoy en día tú tienes una linda Biblia, si tú la tienes, sino que antiguamente se escribía en cueros de pieles de animales o en un árbol también se acaba, y se hacían unos rollos. En Israel hasta el día de hoy tienen la palabra de Dios en rollos. Allí muchas personas. Escrita en el libro de Daniel, el libro de Isaías, de Jeremías, y tienen cada uno sus rollos. Está escrita la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, en el cielo el Señor se la va a leer. Y mucho va a ser para vida eterna. ¿Y muchos para qué? Para condenación eterna. Ahí lo vamos a mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 5, también lo vamos a mirar más adelante. Cuando vayamos allí aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, aquí comienza a decirle el Señor, el que tiene la espada es la palabra de Dios. Dice, ¿y por qué dice? Escribe al que dice el mensaje a Pérgamo, el ángel que dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo quiero que tú entiendas. Muchos dicen, pero ¿por qué la espada de doble filo? En una ocasión, antes de una ocasión, yo cogí eh, me encontré en una ocasión, cogí una puñaleta de doble filo. Eso que andan, no me acuerdo, no me recuerdo el por qué yo la tomé en las manos. Y tenía filo por ambos lados. Y ahí tuve que tomar la definición porque esa de doble filo, cuando uno va a pelar cualquier cosa, una papa, o lo que usted, una yuca, lo que sea, es tremendo porque usted no puede tomarla como cuando usted agarra el cuchillo y usted la pone el dedo aquí por encima para hacerle fuerza. No lo puede hacer porque usted se corta. Entonces, la espada de doble filo, la palabra de Dios, es porque uno como predicador, o usted como padre, porque todos tenemos que enseñar de una u otra manera. Ya cuando llega una persona más adelante, uno tiene que... Entonces, la palabra de doble filo es porque uno puede hablar cosas o puede decir cosas, pero eso mismo tiene que tener cuidado contra ti mismo. Por eso le decía antes, el pastor, aquel que dirige, el evangelista, el misionero,
Aquellos que hablan de la palabra de Dios tienen que tener cuidado, porque esta misma palabra que tú hablas, que uno predica y que uno se goza en la palabra de Dios, tiene que tener cuidado porque te puede cortar uno mismo si uno da un mal testimonio. Entonces, eso te va a causar que herida, porque Dios te va a hablar a ti. Hay muchos que hablan de la palabra de Dios, pastores, y están en adulterio. Muchos pastores jóvenes que no se han casado y están en fornicación. Entonces, ojo con eso, porque no es lo que yo hable, no es lo que yo diga, sino que primeramente lo que la palabra, por eso le digo, ¿qué ha hecho en mí para yo de eso reflejarlo de mi vida, reflejarlo a la humanidad? Porque yo puedo hablar muy bonito, puedo subirme a un gran púlpito, puedo estar en un estadio, pero la pregunta, ¿esto ha hecho efecto en mi vida y yo lo estoy reflejando en la humanidad? ¿O soy muy bueno, muy buen charlatán? Es como los políticos. Los políticos prometen una cantidad de cosas. Ayer escuchaba yo de Colombia, del presidente que hay en Colombia, Petro. Y todo lo que él hablaba, no es que me quiera meter en la política, pero todo lo que es que la corrupción es ahorita, se da cuenta, toda cantidad de corrupción, todas aquellas cosas. Pero para hablar se pueden subir en cualquier lugar y decir, no, si los demás fueron malos, si yo soy bueno, yo voy a cambiar esto, voy a transformar esto. Buenos para hablar. Pero hay un dicho que dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Entonces, cuando tienen que enfrentar la plataforma de servir, ya es diferente. Pero que cuando estaban haciendo campaña, cuando estaban haciendo aquellas cosas, hermano, eran las superfiguras. Yo me acordaba en estos días que escuchaba a varias personas, cuando aquí va a ser un concejal o un alcalde, van por las casas y le golpean la puerta. Hola, mira, yo soy fulano de tal, estoy postulando para que vote mi voto por mí para alcalde, para concejal o para lo que sea, para diputado, yo no sé qué. Y le golpean la puerta a uno. Cualquier cosa que usted necesiten, vayan. Si yo llego allí, está ahí. El problema está que cuando ellos son alcaldes o ya son allí concejales o lo que sea, usted va y le golpea la puerta. La pregunta es, ¿usted cree que esa gente le abre a uno? Yo he escuchado cantidad de gente. No, si yo fui un alcalde, y no, ya no me abre. Esa es eso es lo que hace el hombre. Cuando necesitan, le golpean la puerta. Pero cuando tú necesitas y quieres golpear la puerta, ya no te abren la puerta. Las puertas le son cerradas. Pero vean lo que dice, vean, no lo voy a leer, pero aquí dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Dios, como buen caballero, está golpeando tu puerta. Y solamente necesita que tú le abras. Muchas veces los que somos nosotros indiferentes con Dios, no es Dios, somos nosotros. Cuando el Señor está golpeando la puerta y te está diciendo, hola, fulanito de tal, yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero que tú me des lugar para entrar ahí, para morar contigo, para enseñarte, para capacitarte, para instruirte. Yo quiero estar ahí. Y tú no le cierras la puerta. Pero muchas veces pasa algún político y te golpea la puerta. O te llama en la calle. O te entrega una bolsa, porque a veces entregan bolsas, o un lápiz, o un cuaderno, cualquier cosa de propaganda. Y tú la recibes. Y le dices, mire, cuando tú necesites, vaya. El problema está que cuando tú vas y tienes necesidad, no le abren la puerta. Ese es el hombre. Dios lo contrario, Dios está al contrario, llamándote a ti para que tú le abras la puerta, para poder entrar en su vida, para que tú mires las cosas diferentes, para que tú se capacites y se instruyas diferentes en las cosas de Dios. Dese cuenta la diferencia en el que confía en el hombre.
Yo ayer miraba la noticia de Colombia y con mi esposa estamos clamando por Colombia. Porque entre él lo que decía, se acabó, vamos a dar la paz, más muertes, las cosas mucho más caras, más miseria. Porque la gente cree que puede arreglar un país. Si muchas veces, ¿cuántos hogares están destruidos? Un hogar se puede componer de dos personas, tres, cuatro personas. Y los hogares están separados porque no pueden ni siquiera arreglar un hogar de tres, cuatro, seis personas. ¿Cómo va un hombre a cambiar un país? Siempre y cuando no le den lugar a quién? A Dios. Que Dios sí puede cambiar y transformar las cosas. ¿Cuándo puede cambiar y transformar las cosas? Cuando el hombre, estoy hablando entre mujer y hombre, niños y jóvenes, ancianos, nos humillamos delante de Dios y reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado, que nos hemos portado mal. Acuérdese de Nínive, aquel cuando Jonás, muchos hablan de Jonás, de aquel Jonás que se lo comió el pescado, de aquel Jonás que lo vomitió a los 3 días. Pero no hablan de que Nínive no fue destruido. ¿Por qué? Porque el pueblo entendió. El hombre que estaba allí como presidente o como gobernador de aquel país, dice que puso a todo el pueblo en ayuno por 3 días, en lamento, en clamar y pedir misericordia, pedir arrepentimiento. Y Dios perdonó a este país. Todo un país. Dios lo perdonó. Cuando el pueblo se qué, se humilló. Aún dice que hasta los mismos animales dijo, todos vamos a entrar en ayuno. Porque si no vemos la instrucción de lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. ¿Sí ve la diferencia? De aquel que se humilla a Dios, de aquel que no lo hace. Pero dice el verso 13, donde él reconoce, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no lo has negado. ¿Sí? Nosotros tenemos una lucha. Por ejemplo, yo de que le hablaba y le decía yo a mi hijo, el ser humano luchamos contra tres enemigos. Tres enemigos son del hombre. Uno es la carne, porque nosotros tenemos un cuerpo como pecaminoso. Y las obras de la carne, eso lo habla en el libro de Gálatas, van contra el espíritu o contra las cosas que le agradan a Dios. Ahora, las obras de la carne, que son ira, ¿sí? Contiendas, pleitos, disensiones, amargura, celos. Ay, son como 18 cosas. Libro de Gálatas, capítulo 5. Y dice, ¿son las obras de qué? De la carne, contra cuales se oponen ante las cosas de Dios, porque Dios es espíritu, Dios es santidad, Dios es verdad. ¿Y cuáles las otras cosas? ¿Cuál es otro enemigo? El mundo. Todas aquellas cosas que el mundo ofrece, los placeres, las modas, todas aquellas cosas que el mundo día tras día, propagandas que colocan en la televisión, ¿de qué son dadas? Del mundo. Mujeres, hombres, casi desnudos, buscando qué? Propaganda de lo que el mundo ofrece. Y que la humanidad está como clavada hacia eso. Por eso pagan cantidad de plata por todos aquellos comerciales. Porque el hombre se afecta más de ver sus necesidades físicas que en buscar las necesidades espirituales que le agradan a quién? A Dios. Segundo enemigo. Y el tercer enemigo es Satanás, aquel que se ha opuesto desde que Dios creó al hombre, aquel que hizo caer al hombre. Siempre aquí, y aquí lo miramos, que Satanás se va a levantar contra quién? Contra la iglesia, contra cada uno de nosotros. Y vuelve y le dice, aquí la iglesia, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está también el trono de quién? De Satanás. Es decir, que mira, aquí volvió, le decía la iglesia, lo que la iglesia es. La iglesia de Pérgamo, Dios le habla de lo que es el arrepentimiento. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Pero tiene mi nombre y no lo has ¿qué? Negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel,
muerto entre vosotros y donde moraba, ¿quién? Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Acordemos de Balaam, aquel hombre cuando el pueblo israelita iba pasando al desierto y que aquel aconsejó a aquel rey, le dijo, no, mira, dijo, vea, ve, maldice a Israel. Pero él no podía hacerlo. Entonces le dijo, ¿qué le dijo él? No, fácil. Ve a las mujeres, vaya a los campamentos y, y vayan allá casi desnudas y verá que los hombres caen. Y eso pasó. El pueblo pecó a través de qué? De lo que es la fornicación. Anoche cuando yo leía y sacaba esto, el Señor me decía, y lo que yo lo he ido predicando, y pastores que me escuchan, pastores, prediquen lo que es la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Y que el Señor me insiste, anoche me hablaba. La fornicación son aquellas personas que, como hoy en día se habla, la unión libre, donde no hay un compromiso, donde hay una responsabilidad, donde no hay ningún papel, donde no hubo una bendición, sino que hoy en día se está llevando eso a lo que es la unión libre y están en fornicación. Y muchos están aún sirviendo así, sin casarse. Porque el dicho que tienen es que el que se casa a los pocos días se separa. Entonces, como hay ese dicho, entonces para no tener eso, se pueden volver. Y acuérdense cuando Dios le habló a Noé, dice que cuando el Señor Jesucristo puso en comparación y le habló en los últimos tiempos, van a ser como los tiempos de Noé, donde se casan y se dan en qué? En recasamiento. Por eso, porque muchos están viviendo en eso. Y aquí le está diciendo, mira, que muchos tienen eso. Entonces Dios está hablando a un arrepentimiento. La iglesia de Pérgamo, Dios le está llamando y vamos a leer lo que dice ahí. Pero tengo unas pocas cosas cuando tiene que tener las obras que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, aquel que era el rey. Balaam era el profeta que enseñaba a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Y también tiene algunos que tienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Acuerdo que también antes lo hayamos mirado en la iglesia de Éfeso. Los nicolaitas eran aquellos que enseñaban a una doctrina como liviana, aquellos que les gustaba meterse en la política, aquellos que les gustaba meterse en todo momento, pero que su doctrina era una doctrina errónea. Aquellos que no le dan lugar al Espíritu Santo, las iglesias que no le dan lugar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que cambia, transforma y capacita a una persona. No es usted ni soy yo. El Espíritu Santo es el que hace una obra perfecta en cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia de Pérgamo tenía ello. Satanás los estaba conduciendo a qué? Había un momento, una vida de la que hoy en día se está viviendo. Anoche, como por eso repito, yo vine aquí en mi cuarto y comienzo a seguir, aunque a repasar el mensaje. Y el Señor me hacía entender eso. Muchas personas, muchas iglesias en estos últimos tiempos no hablan de lo que es el adulterio, no hablan de lo que es la fornicación, es decir, no hablan de lo que es el pecado. Pero también dice la palabra de Dios aquí en esta iglesia que allí dice a comer cosas sacrificadas a los ídolos, la idolatría. ¿Cuál es la idolatría en estos últimos tiempos que estamos viendo? Hoy en día no es como antiguamente, donde la gente era, por ejemplo, la gente se votaba a través de lo que las profesiones, a través de un ídolo. Hoy en día, la idolatría que el Señor me ha hablado es donde, desafortunadamente, escúchame bien, Dios le ha dado talentos a personas, ¿sí?
porque el que da talento se llama Dios. Y Dios le ha dado el talento a cualquier persona para ser un buen futbolista, para tener una buena voz como un cantante, ¿sí? Para ser un artista. Pero que desafortunadamente el hombre hay en pos de él, se botan a través de él. A mí me gusta el fútbol. Nunca he ido a un estadio y nunca iré. Cuando yo era más joven, un día pensaba que querer ir llevar a mis hijos que vieran un partido de fútbol. Hoy en día no. ¿Por qué? No porque el fútbol sea malo, sino desafortunado uno mira todo lo que pasa en un estadio. Todo que la gente sí, es bueno uno sentir la emoción cuando gana un partido. Pero cuánta gente se está matando, cuánta gente se está odiando, cuánta gente cogen a un bus a piedra. ¿Usted cree que eso le agrada a Dios? No. A Dios le gusta que usted juegue a la pelota y que usted se divierta un rato. Pero no que se vayan a matar por eso y que su dedicación sea eso. El que dice que, por ejemplo, en Colombia dice, yo soy millonario, tengo la sangre azul. Mentira, la tiene roja. Y mucha gente se van a través de un partido de fútbol, un cantante, y la gente le importa hacer la fila de eso, pero en buscar de Dios no lo hay. Y su idolatría es esa. Hoy en día el celular, nadie puede dejar el celular. Todo el mundo tiene que andar con el celular, todo el mundo tiene que andar en las calles. La pregunta, si tú tienes un celular y buscas cosas de Dios, que yo se lo digo cada rato a mi hijo, de esa esclavitud del celular. Hoy en día, yo no sé, pero a mí sí me tiene impresionado. Yo le digo, Señor, ¿cuánto fuera dado que nunca hubiera habido la tecnología del celular? Porque hoy en día la juventud está metida ahí, gente adulta, y ahí está la fornicación, el adulterio, todas aquellas cosas, el chisme, la envidia, todas aquellas cosas que se escriben a través de qué? Del celular, de los medios de comunicación. ¿Cuántas cosas está pasando? Pero que en la iglesia no se habla, pero que en la iglesia no se dice. Hoy en día ya no se habla de que hablan la Biblia, sino que prenden el celular porque todo lo tienen, según dicen que tiene la Biblia en el celular. Y sí, se puede descargar y sí la pueden tener. Pero mira, yo lo he dicho y lo seguiré diciendo las veces que sea. Nunca yo como pastor recomiendo de que lleven la Biblia, no lleven la Biblia, sino que lleven el celular a la iglesia. Porque me he dado cuenta por mis propios ojos. Están leyendo allí un mensaje y eso, alguien le salió el mensaje. Hoy en día con cantidad de plataformas. Y manda el mensaje y ya le salió. El WhatsApp, el Facebook, el TikTok y todas aquellas cosas. Y cuando Dios le está hablando del arrepentimiento, ¡pin! El Satanás le colocó ahí y le cambió el mensaje. Le escribió Julano Sutano. Entonces se desprendieron de lo que Dios te está hablando. Y cuando Dios te está hablando es para que tú entiendas, para que tú comprendas. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 1, comienza y dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que escucha y bienaventurado el que guarda la palabra de Dios. Bienaventurado. Si Dios fuera sido por los celulares, lo había hecho antes. Por eso, pero Dios, ¿qué hizo? La palabra de Dios, hermano. Y me duele que muchos pastores ya no están hablando, lean la Biblia. Leen la Biblia. Un versículo, dos versículos y ya. No. La Biblia es de escudriñarla. ¿Cuántos versículos hemos leído hoy? ¿Cuántos? Entonces, es para que tú entiendas que la palabra de Dios es de poderla leer, escudriñar. Pero dice el verso 15, 2:15 dice, y también tienes el que retiene las doctrinas de los nicolaitas, la que le dije, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntese, pues si no vendré a ti y pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. A esta iglesia Dios le dice, arrepiéntese. ¿Qué Dios nos está hablando hoy? De arrepentimiento, de purificación, de limpieza. Sin santidad, nadie verá a Dios, dice la palabra de Dios.
sin santidad. Dios te está llamando a ti para que tú busques y se arrepientas de Dios. A este le dice, mira lo que estás haciendo. Mira, él reconoce las obras, pero que allí está Satanás. Y Satanás había colocado cosas y que pensaban que lo que ellos hacían estaba bien, pero ante los ojos de Dios, no. En la siguiente iglesia vamos a mirar, dice que yo tengo ojos de fuego, dice el Señor. El fuego purifica, el fuego santifica. Entonces, Dios, la expresión que quiere dar a entender en el siguiente mensaje es de que Él lo ve, lo conoce y lo sabe todo. Ante Dios no podemos nosotros decirle, esconderle algo. Fuera ir a las profundidades, dice el salmista allí, si fuera a lo fondo del mar, allí tú lo ves todo. Si estuviera en la oscuridad es como el mediodía para ti, dice el salmista. Me gusta leer ese salmo. Creo que es el Salmo 139. Desde el vientre de mi madre tú lo sabías, lo conocías todo, decía el salmista. Me gusta tanto ese salmo. Porque es entender que nosotros, para Dios, Él lo sabe, lo conoce, todo. Él escudriña lo profundo de lo que hay dentro de nuestro corazón. A Dios no le puede tú esconder nada. Por eso, más bien antes de esconderle a Dios, yo te invito, tu amigo y hermano y amada familia, de que tú brilles como que hacer una pared, esconderte delante de Dios, porque a Dios no le puede esconder nada. Entonces es lo contrario, decirle, Señor, yo vengo a ti, oh Dios. No me puedo esconder ni esconderte nada a ti porque tú lo sabes todo, todo, Señor. Pero lo que sí puedo hacer, Señor, es humillarme ante ti y reconocer, Señor, de que tú lo sabes todo, lo conoces todo, de que tú obres en mi vida, de que tú me hagas una nueva criatura. Eso tú lo puedes hacer. Que tú quites todas aquellas cosas que no te dejan agradarte a ti. Quítamelas, oh Dios. Eso es lo que Dios le está hablando a esta iglesia. Quita la fornicación, aquellas cosas que no le agradan a Dios. ¿Le habla de qué? De un arrepentimiento, hermano. Estamos terminando en este día. Dios nos está hablando que la iglesia necesita arrepentimiento. Tu pastor, amado hombre y varón que predica la palabra de Dios, hable a la humanidad de arrepentimiento. Hable a sus hijos de que se arrepientan, de que estamos en el tiempo de la preparación para la búsqueda de Dios. Dese cuenta que Dios en Apocalipsis no comenzó a hablarle de los sellos, no les comenzó a hablar de los de los sellos, de las trompetas, sino comenzó a hablarle la preparación para la iglesia. Después vamos a mirar de lo que son las trompetas, de lo que son los sellos y de lo que son los candelabros, que fueron derramados, las copas de la ira, que fueron derramados, cada copa, cada sello, cada trompeta. ¿Sobre qué? Sobre la humanidad, los castigos. Y en Apocalipsis 10:4 que habla 7 más, que eran truenos, que le dijo, no los escriba. Son 28 castigos que vienen sobre la humanidad. Pero que Dios nos va a librarte a ti y a mí. Pero ya para terminar, dice la palabra de Dios. Dice, por tanto arrepiéntate, pues si no vendré a ti y pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le haré una piedrecita blanca y una piedrecita escrita en su nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la promesa que Dios nos da. En el cielo sube que tú vas a comer. Tú escuchas o miras las novelas o las series que hicieron en Egipto. Yo las he mirado muchas veces. Me encanta verlas. Allí cuando hablan de cuando Moisés o, la representación de Moisés o la película de Moisés cuando ellos comían el maná. Yo mira y dice qué cosa comieron. Si tú buscas de Dios y se arrepiente, vas a comer de aquella comida que comieron nuestros antepasados por más de 40 años.
En el cielo tú vas a acostar, también vas a comer. Allá no vas a aguantar. Allá no vas a tener sed. No. Allí Dios te va a dar ese alimento. Por eso dice ahí la palabra de Dios, el que arrepiéntete, y yo te daré de comer de esa comida. Les digo algo. En el infierno la Biblia no habla que les van a dar comida. La comida ya es fuego. Allí son gusanos donde nunca el gusano muere. Tendría que comerse un poco de fuego, un poco de gusanos. Yo le comienzo que el gusano no es bueno, es amargo. Usted nunca ha comido una papa cuando a vez le sale ese gusano por dentro. Es como amargo ese gusano. Eso pasa. En el cielo tú vas a comer, dice, y más aparte dice que Él nos va a dar una piedrecita, que su nombre va a ser cambiado, transformado. Un regalo. No es cualquier piedra, una piedra muy linda, muy hermosa, y que allí está su nombre escrito. Allí. Ahí lo dice la palabra de Dios. El 17, estoy hablando de Apocalipsis 2:17 en la iglesia de Pérgamo, dice, por tanto arrepiéntate, pues si no, no vendré a ti. Perdón. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del maná escogido, perdón, escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito tu nombre nuevo, el que ninguno conoce, sino no solamente aquel que lo recibe. ¿Sí ve? Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene un regalo. Y más atrás miramos que Dios te da la corona. Miramos las cosas que Dios te va dando. ¿Sí? Todo lo que Dios te tiene en el cielo. A cada iglesia es la representación de cada uno de nosotros. Y cada iglesia, como le estoy leyendo, es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No repite Dios, sino que Él nos va dando y nos va dotando de lo que vamos a recibir en el reino celestial. Yo les puedo decir, como dice una canción allá de Cachaime, un grupo cristiano de alabanza, dice, vale la pena servir al Señor. Vale la pena. Aquí en este mundo pasamos cosas diferentes, pero en el reino de los cielos vamos a recibir una recompensa grande, maravillosa. Tu nombre va, Dios te lo va a dar una piedra hermosa, maravillosa. Y le decía, mira, este es tu regalo. Y Dios te va a cambiar tu nombre. Si tenía algún nombre, como el de, acordemos de Jacob, Dios se lo cambió, ¿por qué? Por Israel. Porque sabía que Jacob era, su significado era usurpador o engañador. Y Dios se lo cambió. Dios también le cambió el nombre de Abraham. Abraham, padre enaltecido, padre de mal genio, de ira, por Abraham, aquel padre de multitud, de muchedumbre, de humildad, de sencillez, de nobleza. A quien Dios le cambió, hay muchos nombres que Dios se los cambió. A Saulo, aquel perseguidor de la iglesia, aquel que azotaba, aquel que hablaba de Jesucristo. Y Dios se lo cambió por Pablo, aquel hombre amaba, aquel hombre que no le dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Sí vio? ¿Sí ve la diferencia cuando Dios te cambia el nombre por si el nombre no era conforme a Dios le agrada? Ahí Dios te da una piedrecita y dice, mira, este es tu nombre, para que tú seas bienaventurado, para que tú seas cambiado, transformado aquí en el reino celestial. Y tú vas a ser una nueva criatura celestial, como los ángeles, alabando y glorificando a Dios día y noche. Y le dice, mira, del maná, aquellos que comieron nuestros antepasados, también te tengo aquí una porción. Ven y coma ese maná, esa comida celestial. Todo Dios lo tiene preparado para el día cuando tú llegues y yo llegue ante la presencia del Señor. Todo lo tiene Dios preparado. Todo, por eso Él dice en el libro de Juan, yo voy al Padre a ir a hacer moradas para cada uno de vosotros. El Señor está trabajando por ti y por mí, porque nos quiere conducir a una vida
de la eternidad. Que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias porque tu palabra es medicina, tu palabra es un manjar. Tu palabra, Señor, nos llena. Mira, Señor, estamos hablando de lo que son las iglesias, que es la representación de cada uno de nosotros, donde tú quieres, Señor, que quieras cosas que no te agradan a ti, que nosotros te pedamos arrepentimiento, como tú lo hiciste en la iglesia, Señor, de Pérgamo, Señor. Ve y arrepiéntate, dice el Señor. Ve y búscame, dice el Señor, en este día. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti en este día, hermano. De que tú te arrepientas, de que tú busques de Dios, de que tú te apasiones por Dios, de que tú te enamores de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Gracias, oh Dios de los cielos, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das, lo que tú nos bendices. Bendice a cada persona, Señor, que escuche y mire estos videos en diferentes partes del país. Bendice a los pastores, a los siervos, consiervos, oh Dios de los cielos, Padre, y bendice a todo cuerpo celestial, aquellos cuerpos que están aquí en la tierra, pero que de aquí te alabamos y glorificamos tu santo nombre, y que tú estás en el cielo, escuchando, Señor, atento, Señor, nuestra oración y nuestras súplicas y nuestra adoración ante ti. Te adoramos y te glorificamos a ti, te exaltamos tu santo nombre, porque sabemos y reconocemos que tú eres un Dios santo, lleno de poder, de bondad y de misericordia, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Que Dios os continúe diciendo grande y ricamente desde ahora y para siempre. Aleluya, amén y amén. Bendiciones.